que rige nuestra existencia en el planeta es el amor. El amor es unidad. El amor es lo que organiza la existencia. Somos amor. El amor no es una emoción, es un estado. Entras en el silencio y aparece un amor inconcebible que te atraviesa. Sientes amor por todo, no eliges amar. Despertar al silencio es salir de la ilusión de la mente y conocer la realidad no condicionada. Relacionarte con la realidad desde un lugar donde no hay ningún punto de referencia. No hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro, no hay relato, no hay interpretación. La mente es una herramienta, ¿no? Es una herramienta muy útil, incluso maravillosa, pero si no estás al servicio del ego, ¿sí? Claro. Cuando está identificada con el tiempo, empieza la ilusión. La mente fracciona la realidad. El pensamiento, para funcionar, tiene que compartimentar las cosas y separarse de la realidad. Si yo creo que el pensamiento y yo somos lo mismo, entonces en ese momento yo ya estoy en oposición con la vida. Y ahí es cuando genero el sufrimiento. Si en lugar de tratar de interpretar lo que sucede, tratar de entenderlo con la mente, lo acepto, me doy cuenta que el sufrimiento me está permitiendo profundizarme y conocerme a un nivel que a lo mejor hasta ahora no lo había logrado. Piensa por ti mismo. Wake up. Hoy voy a presentar a Alicia, una persona que ha tenido un despertar al silencio. Primero quería puntualizar que la palabra despertar actualmente la utilizamos con frecuencia para referirnos a un darnos cuenta. Hay muchas personas que viven la vida de una manera y de repente por una circunstancia se dan cuenta de que no quieren seguir de esa manera y hacen un cambio profundo de vida. Hoy no vamos a hablar de este despertar, sino del despertar último, del despertar a la verdad, al silencio. También podrías llamarlo la iluminación. Alicia, ¿qué podrías decirnos de este despertar al silencio? Despertar al silencio es salir de la ilusión de la mente y conocer la realidad no condicionada. Es decir, conocer, o mejor dicho, relacionarte con la realidad desde un lugar donde no hay ningún punto de referencia. No hay tiempo, no hay pasado, no hay futuro, no hay relato, no hay interpretación. ¿Cómo es vivir desde este despertar? Porque claro, nosotros estamos en el pensamiento la mayor parte del tiempo. Para una persona como tú, que ha despertado al silencio, ¿cómo es el vivir, el día a día, lo cotidiano? ¿Cómo lo vives? Muy simple, muy sencillo. Tienes la sensación de acompañar lo que sucede, ¿no? Y no hay expectativa, no hay control, no hay objetivos. El interés propio también desaparece. Por lo tanto, tu hacer no se centra únicamente en un medio para lograr un fin, sino que te sientes conducido por una inteligencia mayor que tú, que a la vez eres uno con esa inteligencia. ¿Y cómo es actuar desde este lugar? Porque, claro, se nos ha hablado mucho de que necesitamos un propósito en la vida,
necesitamos saber quiénes somos. Entonces, desde este vivir conducida, ¿cómo se vive el día a día? ¿Qué significa vivir conducida? Bueno, es que lo personal pasa a ocupar un lugar menos relevante en tu vida. Y entonces, de alguna manera, es como si el ahora constantemente produjera una profunda transformación en ti, ¿no? Es decir, el instante presente, sientes cómo la vida se conoce a través de ti en ese instante presente. Y esto te va transformando de una manera muy radical, constantemente. Lo único que te acostumbras, conoces que tu actividad está al servicio de esa inteligencia mayor. Y conoces que tu propósito, más allá del personal, que obviamente también es importante y hay un lugar en el mundo para esto, pero conoces que hay un propósito más profundo, que es conocer que eres esencia, que eres el vacío por el cual las cosas vienen y van. Vale. Este conocerte, este transformarte a cada instante, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo vives? ¿Desde dónde? No lo sé. Porque cuando estás muy conectado a la vida, dicho de otro modo, cuando estás conectado a la totalidad de la conciencia, es muy difícil que puedas saber qué está existiendo en ti. Y es muy difícil señalar dónde está ocurriendo tu experiencia verdaderamente. ¿Tú no la sientes en el cuerpo? ¿Dónde la sientes? Hay una percepción corporal que va fluctuando a lo largo del día. Y sí que te sientes en un cuerpo, en una identidad, pero realmente ocupan muy poco espacio en relación a la percepción que tienes de amplitud de tu experiencia. Y esta amplitud es muy difícil señalar hasta dónde llega, dónde está ocurriendo realmente, porque no la puedes localizar en un punto del cuerpo. O sea, sería como señalar qué es la conciencia y dónde está la conciencia. Bueno, luego entraremos aquí. O sea, tú me estás hablando casi como que te sientes expandida con el todo, como si el todo y tú fuerais uno que va pulsando, ¿no? Y que no hay un pensamiento que lo analiza, simplemente hay este pulsar. Sí, es una sensación de unidad que te mantiene todo el tiempo conectado a una totalidad que en primer término sería lo fenoménico, ¿no? Personas, objetos, situaciones, etcétera, que sería el mundo, pero no se detiene ahí esa totalidad. Es decir, ahí es cuando empiezas a darte cuenta que es ilimitada la experiencia, ¿no? Que estás protagonizando o ni siquiera protagonizando, que estás incluido en una experiencia que no podrías señalar la frontera ni el límite, es ilimitado. Luego también volveremos ahí. Me gustaría que nos dijeras qué es lo más significativo que se ha dado en ti después de esta experiencia que viviste. El silencio. ¿Y cómo lo definirías, este silencio?
No creo que haya una definición para el silencio. Porque no es la ausencia de ruido, no nos referimos a este silencio. No. De hecho, el silencio le da permiso al ruido para existir. Entonces, no sabría definirlo, porque es un estado. Es un estado de ausencia de contenido. No hay contenido en ti. No hay contenido en ti permanente. Hay un contenido que se mueve, pero el silencio está por detrás de ese contenido. El contenido que se mueve es el contenido del mundo. Ahora mismo tú y yo estamos aquí en una entrevista, yo te estoy viendo, tú me estás hablando, yo te estoy contestando, y eso es contenido. Y yo puedo ser consciente de ese contenido, pero yo no estoy atada a ese contenido, ni ese contenido me puede explicar quién soy yo. Porque lo que conduce la experiencia es anterior al contenido. Por lo tanto, puedo percibir en este instante que yo soy el espacio vacío por el cual las cosas vienen y van, lo que comentábamos antes, y que tú estás apareciendo en mi conciencia, que no sería mía, pero sí hay una percepción, ¿sí? Y ya no puedo señalar dónde empiezas tú y dónde termino yo. Está todo unido. Y eso sería, o quizá esa sería la explicación del silencio, ¿no? Un silencio que es una conciencia que lo abarca todo, consciente de ser conciencia. Pero aún así, mientras lo expreso, me doy cuenta que las palabras no logran abarcar lo que supone percibirte y percibir todo desde ese lugar. A ver, Alicia, me imagino que cuando viviste esta experiencia fue una transmutación total de tu cuerpo, de tu mente, de tu esencia. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue, cómo se dio esta experiencia de despertar? Esta experiencia se dio de manera espontánea y supuso un cambio muy radical, una transformación muy profunda y una muerte, una pequeña muerte de lo que suponía para mí ser Alicia y de mi visión del mundo, ¿no? Esta experiencia cambió la estructura de mi mente. La mente pasó de ser, pues, un relato constante, ¿no? un ir y venir de pensamientos, para situarse en un punto absolutamente silencioso, absolutamente estable y focalizada en el instante presente. Por lo tanto, cuando me sucede la experiencia, me doy cuenta que lo que ha cambiado es la estructura de la mente, el molde de la mente, y que es irreversible. Yo ya no puedo volver atrás, yo ya no tengo cómo vivir en el tiempo, no tengo cómo hacerlo. Cuando dices el molde de la mente, la estructura, ¿podrías precisar un poco más a cómo lo ves, esta estructura? Sí, la mente tiene un funcionamiento, ¿sí? Un funcionamiento que en la mayoría de seres humanos está basado en el tiempo, en la seguridad, y genera un pensamiento tras otro. Cuando entras en el silencio, esta estructura cae. Estructura como ilusión de la mente, ¿de acuerdo? Y entonces tu mente pasa a ser una mente enfocada, que solo piensa cuando lo necesita y cuando no, se mantiene en silencio. Entonces, el cambio fundamental es que la mente deja de pensarte a ti y pasas a pensar tú en ella. Este es el cambio fundamental. Es decir, pasas a pensar cuando lo necesitas. Exactamente. La mente es una herramienta, ¿no? Es una herramienta muy útil, incluso maravillosa, pero si no estás al servicio del ego, ¿sí? Claro. Cuando está identificada con el tiempo, empieza la ilusión. Tenemos que decir que Alicia
estaba gravemente enferma, hacía más de 20 años que era una paciente psiquiátrica y también tenías una enfermedad autoinmune grave, y tenemos que decir que te curaste, es decir, que todo tu cuerpo físico también experimentó una gran transmutación. ¿Cómo viviste esto? Bueno, ocurrió algo que aún hoy no me explico, y fue que a las pocas horas de entrar en el silencio yo supe que me curaba, y no supe por qué lo supe, pero lo supe, es decir, no sé de dónde vino eso y así fue, me curé. Entonces pude dejar todas las medicaciones que tomaba, y como señalas, hubo una muerte no solo de la identidad, sino, quiero señalar, la identidad condicionada, porque yo sigo teniendo una identidad, el mundo nos exige tener una identidad, pero como te comentaba, no solo murió esa identidad condicionada, sino que también murió el tiempo que había en mi cuerpo. Mi cuerpo estaba lleno de tiempo que había dejado todo el pensamiento a lo largo de mi vida, y también murió el miedo que había en mi cuerpo, y eso me permitió recuperarme y sanar por completo. Entonces, Alicia, ¿qué podrías decir de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Porque claro, tú eres un ejemplo de que en un segundo puede haber una reminiscencia espontánea, que hablan los médicos, de una enfermedad grave de 20 y pico de años. ¿Cómo ves la enfermedad y cómo ves posible que esto suceda? Bueno, sí, yo soy la prueba científica de que, al menos en mi caso, el silencio me curó. Por lo tanto, esa es una evidencia. Y bueno, yo la enfermedad, hay muchas enfermedades obviamente, y yo no soy una experta ni mucho menos, pero intuitivamente a mí me parece que la enfermedad es un desorden que busca orden. Y creo que la mente tiene una influencia sobre la enfermedad determinante. Me parece que la incapacidad de vivir en el único lugar que ocurre la vida ahora, la incapacidad de tener una conexión corporal real con nosotros mismos, la incapacidad de poder contemplar la vida, la naturaleza sin tiempo, incluso a nosotros mismos, creo que eso produce un desorden muy grande en nosotros, que sería el estrés, ¿no? Lo que llamamos estrés. El estrés no es nada más que tiempo que volcamos innecesario en este instante. Y me da la sensación que la enfermedad está muy relacionada con todo este movimiento condicionado que acompaña a la persona. Y creo que el silencio es el mayor de los remedios. Vale, este tiempo al que tú te refieres, ¿no? Esta memoria que llevamos pues desde niños, ¿no? que hemos vivido unas situaciones, y estas situaciones se van grabando en nuestro cuerpo y van dejando una estructura de la mente, ¿no? ¿Cómo podemos vivir, o qué podrías decir para darnos una, no sé si un consejo es la palabra, porque no me gusta la palabra, una recomendación, para vivir más en el presente, para poder estar más en presencia, ¿no? en la situación? ¿Qué nos podrías decir en este sentido? Lo más poderoso que tenemos es la atención consciente. Entonces, mi recomendación es trabajar en ella, generar un músculo de atención lo suficientemente estable como para que el punto focal de la persona se instale en el presente. ¿Y cómo podemos trabajar esta atención?
La atención consciente es muy sencilla de trabajar. Es tan simple como hacer consciente en este instante hacer consciente dónde estás, qué está pasando dentro de ti y dónde está tu atención. Si está perdida en la mente, perdida en el mundo, o está aquí y ahora. Entonces, puedes utilizar la respiración, hacer consciente que estás inhalando y exhalando. Puedes utilizar cualquier actividad que estés desarrollando, incluso en las situaciones más, vamos a decir, mundanas, en las situaciones que repetimos todos los días, lavarnos los dientes, ducharnos, desayunar, vestirnos, son oportunidades para estar plenamente consciente de lo que estás haciendo. Y esto es muy importante porque se va generando una suma en conciencia. La atención consciente, enseguida que la traemos al presente, ¿sí?, deja una impronta en nosotros. Nunca se pierde una ganancia en conciencia. Por lo tanto, hacerlo todos los días y a la vez dejar la mente en silencio, generar espacios de silencio en la mente también, todos los días. Es muy sencillo entrar en el silencio, es nuestra condición esencial. Bueno, dices que es nuestra condición esencial, pero el viaje del ser humano es realmente misterioso, porque nacemos, ¿no?, de bebés, estamos con la totalidad, no hay diferenciación entre el uno y el otro, y a los 3 años aparece el sentido del yo soy yo y este es otro, y a partir de aquí empezamos un viaje realmente de sufrimiento, ¿no?, de un viaje que creo que todo el mundo dice, ¿por qué? ¿Qué significa este viaje? ¿Cuál es este viaje del ser humano? Bueno, por alguna razón, cuando la conciencia entra en la forma o crea la forma, entra en inconsciencia. No sabemos por qué ocurre esto. Y entonces el viaje del humano sería despertar a esa conciencia. O dicho de otro modo, a lo largo de la vida del ser humano, la conciencia vuelve a la forma y recupera esa conciencia que invirtió para crear esa forma. Recuperarla quiere decir que el humano despierte a esa conciencia. Entonces, cuando tú despiertas a la conciencia, tú pasas a hacer la unidad, realizas la unidad. Y en ese momento estás íntimamente unido a lo que te permite existir. Y ese es el despertar. Despertar es darte cuenta que en ti habita una fuerza infinitamente mayor que lo que eres tú, y sin embargo eres una con ella. Por lo tanto, el viaje sería despertar a la conciencia, primero a la forma, la puerta de entrada a la otra dimensión es el cuerpo, y a continuación elevarse por encima del cuerpo, elevarse por encima de la mente, ¿no? Que eso es habitarlo sabiendo que no eres eso, honrándolo, acompañándolo, gozándolo, disfrutándolo, conociéndolo, pero dándote cuenta que tú no puedes nunca saber quién eres verdaderamente. Claro, esto muchas personas, ¿no?, que siempre han tenido un anhelo espiritual, en el sentido que sea, buscan este despertar del que tú hablas, ¿no? Y lo buscan con una especie de angustia casi, ¿no? Y tal vez lo limitamos en el tiempo, ¿no? Como si en esta vida, en la vida que ahora tenemos como humanos, fuera necesario este despertar. Tal vez si le quitáramos el tiempo, como dice Nisargadatta, cada árbol florece cuando le corresponde, ¿no? ¿Quieres decir que es a lo largo de las vidas se da este despertar? ¿Tú qué dirías del karma? ¿Existe el karma? ¿Existe la reencarnación?
¿Cómo lo ves? ¿O todo está sucediendo al mismo tiempo, todas las vidas? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que habitamos diferentes dimensiones sin ser consciente de ello. Creo que el despertar no tiene un reloj ni un calendario. Creo que, de hecho, es la esencia misma de la existencia, despertar. Y que no tenemos dónde ir. Es decir, el camino de todo ser humano es encontrarse de nuevo con la fuente, es iluminarse. Y sí que siento que hay una reencarnación, y siento que hay un camino a completar, que sería, como estamos tratando de explicar, bueno, todo este viaje de despertar, ¿no? Ahora bien, completar esto tampoco sabría decir qué es. Sencillamente, el despertar es un viaje hacia la belleza de existir. Y esa belleza no tiene un punto de llegada definitivo. Claro, pero la vida, el ser humano, ¿tú crees que decide? No. ¿No tiene libre albedrío? No. Entonces, absolutamente no. Bueno, esto va a generar... No, pero porque al final, es decir, tu decisión en último término la está realizando todo el universo, pero porque al final la conciencia te elige a ti para despertar, no tú la eliges a ella. Aquí no hay nada separado. Claro, entonces la conciencia también nos elige para vivir esta experiencia que cada uno de nosotros estamos viviendo en este instante, y también llega y decide las situaciones que nos va presentando. Creo que hay un orden y un desorden. No, hay una inteligencia superior que nunca se ve afectada por nada, que sería la dimensión de la conciencia pura. A partir de ahí surge una inteligencia, una fuerza que crea la forma, y en el nivel de la forma, que sería una dimensión más superficial, hay un orden y un desorden. Sí. En la vida hay una coherencia muy profunda, que sería la misma coherencia o el mismo orden que hace que la Luna orbite alrededor de la Tierra, que Saturno se mueva como se mueve, que viajemos a una velocidad de vértigo por el universo. Bien, entonces, y hay unas leyes físicas también. Entonces, digamos que lo que rige nuestra existencia en el planeta es el amor, y el amor es la unidad, ¿no? Es decir, la unidad organiza la existencia de forma imperturbable. A partir de aquí, si eres capaz de vivirte en unidad, estás alineado con el orden, por lo tanto, tu vida probablemente será mucho más amable, y se verá beneficiada por este orden, en todos los ámbitos. Si estás muy identificado con tu mente, si crees que tu experiencia es individual, si crees que tienes que controlar la realidad y tu experiencia está muy, muy influenciada por el tiempo, entonces estás en desorden. Y la vida te va a traer una y otra vez situaciones para que logres salir de la ilusión y contactar con la realidad. O sea, la vida nos trae las situaciones para que nos rindamos a este orden. Exactamente. A este fluir, para que nos sintonicemos con esta energía, con esta inteligencia suprema, de alguna manera, ¿no? Aquí, en pequeñito, ¿no? Exacto, porque estar en contacto con ese orden te conecta directamente con la otra dimensión, que es el no tiempo, la no distancia, ¿no? La rendición absoluta. Todo se interpenetra, es decir, no es que haya una dimensión por un lugar y otra por otro, todo está interpenetrado. ¿Sí? Entonces, delante de una dificultad, es decir, que hay pierdo a un ser querido por un accidente, ¡pam! Delante de esa situación de dolor, ¿qué puedo hacer? Rendirte. ¿Rendirse qué significa? Aceptar la realidad tal y como es. ¿Y qué significa aceptar la realidad tal y como es? Sentir el dolor. Sentir el dolor,
sentir el sufrimiento, permitir tu proceso de duelo, pero en primer lugar hay que aceptar la situación como tal, ¿no? Me enfrento a un duelo, bueno, pues acepto que esa muerte ha sucedido, acepto que no me separo de esa muerte, yo formo parte de esa muerte, formo parte de esa situación. Por lo tanto, ponerle un sí a la vida, ponerle un sí a lo que es. Y a partir de ahí permitir el proceso. El cuerpo tiene plazos muy lentos. Nuestros cuerpos funcionan de una manera muy lenta. Y entrar en el cuerpo y acompañarlo con presencia, permitir las sensaciones, permitir los sentimientos, no tratar de entenderlo con la mente, no volcar una identidad conceptual sobre la situación y llevarla al tiempo, porque eso es perpetuar el sufrimiento. Claro, el desorden sería porque esto a mí no lo puedo soportar, bueno, rebelarte, querer gestionar algo que, o evadirte, no querer estar en contacto con ese dolor que tú sientes, ¿no? Es ahí donde creamos el desorden, ¿no? El sufrimiento más grande nunca viene de lo que me pasa, viene de lo que yo interpreto de lo que me pasa y de separarme. La interpretación, la mente fracciona la realidad. El pensamiento, para funcionar, tiene que compartimentar las cosas y separarse de la realidad. Si yo creo que el pensamiento y yo somos lo mismo, entonces en ese momento yo ya estoy en oposición con la vida. Y ahí es cuando genero el sufrimiento. Si en lugar de tratar de interpretar lo que sucede, tratar de entenderlo con la mente, lo acepto y me dirijo al cuerpo y hago una escucha consciente, siento lo que sea que emerja sin pelearme, sin discutirme con la vida y lo permito, bueno, entonces me doy cuenta que el sufrimiento esconde nobleza. Me doy cuenta que el sufrimiento me está permitiendo profundizarme y conocerme a un nivel que a lo mejor hasta ahora no lo había logrado. Claro, porque cuando miramos lo que sucede, por decirlo así, en las noticias, podemos pensar que realmente este viaje que hablábamos del ser humano es un sinsentido, ¿no? Entonces, este dolor, este sufrimiento que vemos en el día a día, ¿no? ¿Cómo lo podemos gestionar? Sería lo mismo, de hecho, que lo que acabamos de decir. Aceptar al mundo como está. No querer cambiar al otro. No querer cambiar al otro. Dejar de quejarte en relación al mundo, dejar de pelearte. Es decir, detrás de todo lo que existe está el amor. Lo que ocurre es que el mundo nos parece un sinsentido porque lo pasamos por la mente. Y qué duda cabe que el mundo está desordenado, porque la sociedad la hemos basado en el ego. Por lo tanto hay un desorden. Eso es así. Pero no detenerte en esto. Utilizar las situaciones para ir a un lugar más profundo dentro de ti mismo, ¿no? Lo mismo que hablábamos del sufrimiento personal. Permitir que la situación te profundice, renunciar a interpretarla, renunciar a volcar en ella una identidad de tiempo y vivirla tal cual se presenta aquí y ahora. Y como decíamos al principio de la entrevista, permitir que la hora produzca una profunda transformación en ti. ¿Sí? Porque entonces eso que está sucediendo, lo digo de otra manera, a través de tu presencia permites que eso que está sucediendo regrese al orden y haga su camino hasta el infinito. Y en ese momento tú te estás convirtiendo en un agente de cambio real para el mundo. Y estás aportando conciencia al conjunto de la humanidad.
Y cuando dices que detrás de todo este sufrimiento, detrás de todo está el amor, ¿qué es el amor para ti? El amor es unidad. El amor es lo que organiza la existencia. Somos amor. El amor no es una emoción, es un estado. Entras en el silencio y aparece un amor inconcebible que te atraviesa por completo. Y sientes amor por todo, no eliges amar. Amas todo de una manera inconcebible para el pensamiento. Y entonces descubres que detrás de un tsunami está el amor, detrás de un terremoto está el amor, detrás de la formación de una estrella está el amor, detrás de una supernova está el amor, detrás del accidente que tuviste aquel día en el bosque estaba el amor, detrás de la ruptura con tu pareja estaba el amor, un amor que supera con creces el amor que estabas sintiendo por tu pareja cuando estabas en la relación. Y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy percibiendo de la vida? Ahí te entregas completamente a la realidad, no tienes cómo no hacerlo, por otro lado, porque el tiempo y la mente han desaparecido, pero conoces que la vida es profundamente benevolente, que la existencia nos acompaña con un amor increíble y que realmente, por más cosas que te ocurran en la vida, por más sufrimiento que experimentes, la esencia que eres jamás se ve afectada por nada. Te das cuenta que lo real nunca se ve afectado por ninguna situación. Y entonces la existencia adquiere un significado y una profundidad tan inexplicable, como decíamos, y tan profundo, que bueno, pues las cosas del mundo dejan de tener la importancia que antes tenían, y con eso no digo que no haya cosas que resolver, muchas, y no digo que el humano no sufre tremendamente, y no digo que en su vida no haya dolor, hay mucho dolor en la mayoría de vidas humanas, pero nuestra función como humanos es descubrir que todo eso esconde una llave a la liberación. ¿Y la liberación cuál es? La liberación es salir de la cárcel de la identidad, del pensamiento y de la imagen que tienes acerca de ti mismo y del mundo que te rodea. Y visto así, la muerte, ¿cómo la ves? La muerte, tenemos mucho que aprender de la muerte. La muerte esconde un enorme potencial para el alumbramiento espiritual. A ver. El arte de vivir consiste en morir antes de morir. Por lo tanto, la muerte es una transformación, un cambio de la forma impermanente a la no forma. Nada más. Muere el cuerpo, muere el tiempo psicológico. La vida no muere. La vida es un principio absoluto. No nace y no muere. Entonces, cuando mueras, Alicia, cuando muera tu cuerpo, ¿qué queda? Queda todo. ¿Y qué es todo? La esencia. ¿Y qué es la esencia? La fuente, nadie sabe. No podemos explicar qué es la esencia. Es la fuente de toda vida. ¿Y esta fuente tú la ves luz, la ves energía? ¿Cómo la ves? Estamos en lo mismo, es muy difícil de explicar. Ves luz, ves energía, que no ves infinito, ves nada y todo. Es decir, tienes que no sería una percepción, es un conocimiento de que el todo y la nada se interpenetran de maneras inexplicables, ¿no? Entonces es el vacío fértil. Y de este vacío fértil que está ahí pulsando,
aparecen todas las dimensiones, Eso todos es. los seres que están alojados en cada dimensión. Eso. Entonces los ángeles, los seres que habitan otros planetas, los avatares, ¿cómo lo ves? Bueno, la vida tiene infinitos canales para expresarse. Entonces, cualquier forma de vida es una expresión de lo puro. Y está aquí lo visible y lo invisible, Sí, está pasando aquí al mismo tiempo, sí, y es una cuestión de hasta dónde llegan nuestros sentidos, hasta Ajá. dónde llega nuestra percepción humana, ajá, que una son los 5 sentidos, digamos, y aquel, el sexto sentido, ¿no? Que lo podemos tener más o menos desarrollado cada uno, ¿no? Ajá. Pero que están ahí, ¿no? sí, Tal como estamos ahora, tengo yo la sensación de que estamos como en un momento de cambio, ¿no? Como un momento en que la humanidad ha hecho un recorrido, ¿no? Y que hay un perfume como que necesitamos un cambio, o vamos al salto de conciencia o la extinción. ¿Tú cómo lo ves este momento, ¿no? Este instante de... No, creo que es un momento apasionante de la historia de la humanidad. No creo que se haya dado nunca la circunstancia de que tantísimas personas estén enfocadas en su despertar, que tantísimas personas se estén acercando a la espiritualidad o a un espacio en sí mismas, pues más consciente, más conectado. Entonces, creo que la humanidad está despertando. Diría que sí, diría que la humanidad está saliendo de la mente, está saliendo del pensamiento, de la identificación con el pensador, y se está dirigiendo a un lugar más significativo. Entonces, creo que el ser humano se está dando cuenta que el pensamiento ya no puede ayudarle más, que el pensamiento ya no puede hacer nada más por él, que ya se lo ha dado todo el pensamiento, y que, bueno, es necesario avanzar. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde? Bueno, esa pregunta sale de la mente, ¿eh? Sí, de momento sí. Sale del pensamiento, porque es imposible saberlo. Claro, porque la vida se conoce a sí misma a cada instante. Por lo tanto, no hay mapa, no hay meta, no tenemos una ruta. Entonces sería como vivir en esta incertidumbre, ¿no? Aprender a vivir en la incertidumbre y encontrar la magia en esta incertidumbre de instante a instante sin saber a dónde vamos. Bueno, cuando vives en el silencio ya no existe incertidumbre. Ya, la incertidumbre acompaña a la identidad. Es decir, cuando vives cuando vives conectado a la hora, aparece una certeza muy profunda que te acompaña constantemente. Por lo tanto, la incertidumbre no tiene lugar. Pero esta certeza, en el fondo, es incerteza. Bueno, no incerteza de desconfianza, sino de tú no sabes qué va a pasar mañana, ni yo ni nadie. Pero si no te importa. Claro, eso es lo que iba a decir, que no te importa. Claro. Y todavía cuando estamos en el pensamiento, todavía hay esta expectativa de Claro, el pensamiento algo. Es tiempo. O sea, la base del pensamiento ordinario es tiempo. Lo que ocurre es que es un tiempo que tiene un sentido en la vida práctica, un tiempo que no te hace daño y que es muy útil. Pero cuando estamos muy identificados a la mente, el tiempo lo acaba impregnando todo, de manera que quiero saber qué pasará mañana, por qué pasó lo de ayer, cómo controlar la siguiente situación, cómo hacerme con... nada. Claro. Y la palabra que también utilizamos muchísimo, consciencia, ¿vale? ¿Qué es la consciencia para ti? Se me cae la pregunta. No lo sé. ¿Podríamos decir que silencio y consciencia es lo mismo? ¿Podríamos decir que la inteligencia es suprema, consciencia, silencio es lo mismo? Para mí sí. ¿Es este desconocido? Cuando uso la palabra
silencio y uso la palabra conciencia, siento que para mí son lo mismo. Si uso la palabra conciencia pura, absoluto, Dios, eternidad, todo significa lo mismo. Vale. En cada ser que despierta se manifiesta esta conciencia y este silencio de una manera como diferente. Parece que cada uno de vosotros entregáis un pedacito de este silencio a la humanidad de maneras diferentes. En tu caso, tú la estás entregando en forma de lo que tú llamas la sanación silenciosa, que es el libro que hemos escrito y que allí se cuenta mucho más profundamente todo lo que has vivido, ¿no? Tu experiencia. Pero ¿cómo podrías definir tú esta entrega que haces a través de la sanación silenciosa? Lo que hago a través de la sanación silenciosa es afirmar que en lo profundo no te está pasando nada. Que la esencia de lo que eres no se está viendo afectada por nada de lo que te esté sucediendo. Lo que pasa que tú además, de alguna manera, nada más despertar o unos meses después, te diste cuenta que tus manos de alguna manera iban a sanar el cuerpo, iban a buscar el cuerpo, iban a movilizar esta energía. ¿Cómo se dio esto? Bueno, yo no creo que sane a nadie, ¿no? Lo que siento es las manos como un canal por el cual puedo vehiculizar la energía que en ese momento está disponible a través del silencio y a través del encuentro con otra persona, con un grupo, etc. Y esto pasó de manera espontánea, igual que me sucedió el despertar. Esto ocurrió un día, con una persona en particular que no se encontraba bien, y a los pocos meses del despertar, pues bueno, yo sentí ponerle las manos y hubieron unos cambios en esa persona que me mostraron pues un camino a seguir, que estuve investigando durante años y que ahora finalmente, bueno, se ha convertido en la sanación silenciosa y en un proceso que utilizo para acompañar a las personas y conducirlas hasta su silencio. ¿Qué crees que experimenta la persona que acude a ti? ¿Qué se da en ese encuentro entre tú y la persona? Es difícil establecer un criterio. No hay dos personas iguales y tampoco hay dos situaciones de vida iguales o dos percepciones de vidas de situación igual, por lo tanto difícil establecerlo, pero sí podemos señalar que lo que generalmente ocurre es que la persona se encuentra con un espacio de ella misma por debajo del ruido, del pensamiento, la emoción, etcétera, que está quieto y silencioso. Entonces generalmente produce, bueno, un acercamiento a la paz, en ocasiones también una desidentificación con la mente, aunque sea temporal, y un conocer el silencio, un instalarse en el silencio que puede ser más o menos duradero. Las personas que despertáis, Alicia, ¿cuál es vuestra misión, entre comillas? ¿Qué estáis aportando aquí en estos momentos? Bueno, no sé si yo puedo hablar por otras personas, pero sí siento, al menos en mi caso, una llamada a entregar este despertar a las personas, a compartirlo con la gente. Siento que la experiencia no me pertenece, que no es mía, y que yo en realidad no hice nada para que sucediera, sino que bueno, la vida me llevó hasta ese lugar. Entonces sientes esta llamada de acompañar al otro ser humano a salir de la ilusión y a contactar o a conocer la verdad que le habita en lo profundo. Si tú tuvieras que decir un mensaje lo más significativo que podrías entregarle a una persona,
¿cuál sería ese mensaje? El despertar espiritual es salir de la identificación de la mente y darte cuenta que tú no eres el pensador, que tú no eres el tiempo psicológico y que tú no eres tu historia de vida. Creo que lo más radical y lo más revolucionario que puede hacer una persona es conocer el espacio de no saber qué hay dentro de ella, es decir, ir a un lugar de zona cero. O sea, mirar el mundo desde un lugar de no saber absoluto, sin ningún contenido. Porque entonces te das cuenta que tú nunca sabrás quién eres en realidad. Es imposible saber quién eres. Tú puedes saber quién no eres, pero nunca quién eres. Porque lo que eres se está conociendo a sí mismo a cada instante. Entonces, lo más revolucionario que puedo hacer por mí mismo y por la humanidad es entrar en estos espacios de no saber, ir al silencio y trabajar firmemente en lograr permanecer en ese silencio cuanto más tiempo mejor. Hay un señor del que no hemos hablado, que es el ego, que me gustaría, antes de acabar de mirarlo, el papel del ego, ¿no?, en nuestra vida. ¿Qué papel ocupa el ego en nuestra vida? El ego es una cosa mala y es una cosa buena, porque el ego produce tal saturación en la persona que se termina convirtiendo en combustible para despertar. Entonces, los budistas tienen una frase que dice que sin ego no habría iluminación. Por lo tanto, el ego es miedo a la muerte, ¿no? Y entonces, al final todo nos conduce al despertar, incluso el ego. No tenemos dónde ir. También te quería preguntar por esto, es verdad. Quería preguntarte, porque me gusta mucho cuando lo explicas, que hablamos mucho del presente, del aquí y del ahora, pero realmente, ¿qué es el aquí y el ahora? ¿Qué es el presente? ¿Dónde está? Sí, confundimos el presente con lo que interpretamos de él, ¿no? Estamos muy identificados al pensamiento y creemos que el pensamiento, o sea, crees que el pensamiento y tú sois lo mismo, entonces todo suceso que emerge del instante presente y que aparece sin condicionamiento, al interpretarlo, lo confundes con lo que estás pensando. Entonces crees que el presente es aquello que te está sucediendo. No, el presente es el espacio vacío, ¿no? En esta sala que estamos, ¿no?, lo más importante no es los objetos, nosotras, la conversación, la grabación, etc. No, es el espacio, porque sin espacio no habría sala, ni habría objetos, ni estaríamos nosotras, ni estaría sucediendo esto. Entonces, una cosa es el instante presente, es decir, una cosa es el ahora y otra lo que emerge del ahora. Lo que tú eres fundamentalmente es inseparable del ahora, eres espacio vacío. Y luego, al igual que en el ahora, en ti emerge contenido, ¿sí? Entonces, lograr desidentificarte de la mente también es darte cuenta de que lo que emerge del ahora y lo que emerge en ti confluyen en un espacio que es indeterminado. Y eso es lo que tú eres en la profundidad. Cuando empiezas a despertar, poco a poco empiezas a percibir cómo estás operando en estas dos dimensiones. Y entonces le das un espacio a lo que es, a la vez que no pierdes el contacto
con este instante, porque no pierdes tu presencia, porque estás íntimamente unido al espacio que da lugar a todo lo fenoménico. Despierta. Wake up.